Bienvenido, estimado hermano y amigo, a este último punto de la lección número 3, la Biblia, parte 2. En el último punto estaremos hablando de la otra gran sección de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos revela el cumplimiento del plan de salvación a través de Jesucristo, lo que se había profetizado en la primera división de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. ¿Sí? El Nuevo Testamento, como lo hemos hablado en el punto anterior, está compuesto por 27 libros que se agrupan en los evangelios, historia, cartas y profecía. Conocer su estructura nos va a ayudar a entender cómo Dios actúa en la historia, guía a su iglesia y nos prepara para el futuro glorioso prometido en Cristo. Bien, ahora conozcamos las divisiones del Nuevo Testamento. Primero tenemos los evangelios. Los evangelios, como hemos mencionado, son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Con ellos son los que comenzamos esta gran sección: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y aquí encontramos el corazón del mensaje cristiano, es decir, la vida, la enseñanza, muerte y resurrección de Jesucristo. Cada evangelio presenta una perspectiva única, pero todos apuntan a Cristo como el único Salvador prometido. Es decir, para entender los evangelios tenemos 4 diferentes escritores, pero todos nos hablan de quizá diferentes aspectos o matices, pero todos vienen a centrarse en lo mismo, que es la persona de Jesucristo, su ministerio, en este caso la muerte y su resurrección de entre los muertos. Tenemos los evangelios, la otra división, que son los históricos, que es un solo libro, las cartas paulinas y generales, que son las epístolas. Aquí pudiéramos dividirlo o subdividirlo en epístolas paulinas y generales. Y por último, la última subdivisión del Nuevo Testamento, que es profecía, que viene siendo Apocalipsis. Enseguida vamos a hablar un poco sobre la primera división del Nuevo Testamento. Aquí comenzamos con los evangelios. Como hemos dicho, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En Mateo se nos presenta a Jesucristo como el Rey prometido, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. De hecho, se dice que Mateo fue dirigido a hermanos judíos. De ahí tenemos a Marcos. En Marcos se destaca a Jesús como el siervo que vino a servir y a dar su vida. Por ahí se dice que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. De ahí tenemos a Lucas. Recuerden que Lucas no fue un apóstol, pero fue parte de la iglesia, de la primera iglesia surgiente. Y dice, fue un médico. Se dice que fue el médico amado, pero también fue un gran historiador. Y bueno, él nos muestra cómo el Hijo del Hombre, compasivo y cercano a los necesitados, a Jesús como el Hijo del Hombre, con un ministerio compasivo y cercanos a todos los necesitados. Y por último tenemos a Juan, que sí fue un apóstol, el cual nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, exaltando su divinidad. Usted va a encontrar en Juan 1:1, dice, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces va a encontrar aquí cómo este libro presenta a Cristo como el Dios que se manifestó hacia nosotros como un hombre que vino a redimirnos. Y bueno, estos libros son fundamentales para entender el corazón del mensaje cristiano, el evangelio de salvación por medio de Cristo. Y después de los evangelios encontramos el único libro histórico del Nuevo Testamento, que también fue escrito por Lucas, el que escribió en la parte de los evangelios. Lucas, aquí también él escribió un libro que es el libro de los Hechos. Este libro relata el nacimiento y crecimiento de la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Recuerden que si buscamos dónde arranca la primera iglesia de Jesucristo, qué practicaba la primera iglesia, la iglesia verdadera, tenemos que ir al libro de los Hechos y vamos a encontrar todas las enseñanzas que practicó la primera iglesia bajo la guianza del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo los discípulos, llenos del poder de Dios, comienzan a predicar con valentía y a establecer comunidades de fe. O sea, las primeras iglesias estuvieron en casas en Jerusalén. De ahí la iglesia se esparció. El mensaje de Cristo comienza en Jerusalén, se extiende por todo el mundo conocido en ese entonces, cumpliendo el mandato de Jesús que nos dice en Mateo 28:19, y hacer discípulos a todas las naciones. Este es un puente entre los evangelios y las cartas, y nos inspira a continuar en esa misión donde vemos a la iglesia en acción, expandiendo el reino.
Siguiente, tenemos la otra gran división, que son las cartas paulinas, es decir, tenemos las epístolas, pero en las epístolas, como mencionamos, podemos hacer dos subdivisiones, donde tenemos las cartas paulinas, que se le denominan paulinas porque fueron escritas por el apóstol Pablo a destinatarios. ¿Sí? En estos destinatarios fueron iglesias que estaban en ciertas ciudades o ciertos personajes. Encontramos iglesias y personajes específicos. ¿Sí? En la primera de ellas tenemos al libro de Romanos. Tenemos Corintios, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo. Noten que aquí ya cambiamos, ya va dirigida a un personaje, una persona en específico. Tito, y por último tenemos a Filemón. Si estas cartas también corrigen errores doctrinales, exhortan a una vida santa y fortalecen la fe de los cristianos. Los primeros creyentes tenían conflictos. Bueno, el apóstol Pablo atacó ciertos problemas que estaban naciendo en las primeras congregaciones distribuidas en Jerusalén y por todas las partes del antiguo mundo. Y ya por último, bueno, tenemos dentro de esa subdivisión, tenemos las epístolas o las cartas generales, que son 8 libros. ¿Sí? De estos 8 libros tenemos a Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, y por último tenemos a Judas. Bueno, en estas cartas generales, que son conocidas generales porque no fueron escritas a una iglesia en específica o a algún personaje en específico del todo, ¿no? Bueno, por ahí tenemos en las cartas de Juan algunas de ellas, sí, ¿verdad? Pero bueno, fueron escritas por autores como Pedro, Juan, Santiago y Judas. Estas cartas tratan temas claves como la fe práctica, el amor, la perseverancia en tiempos difíciles y la defensa contra la falsa enseñanza. Igual dirigidas a la iglesia en general, de todos los tiempos. Y por último tenemos la última sección del Nuevo Testamento, que es profecía. Está representada por un solo libro, que es Apocalipsis. Este libro fue escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Está lleno de simbolismos, visiones y revelaciones de los fines de los tiempos. El propósito de este libro no es generar miedo en la iglesia, sino esperanza. Nos recuerda que a pesar del sufrimiento que la iglesia puede estar padeciendo, la oposición, Cristo vencerá y su reino será establecido por siempre. Esa es la esperanza de los cristianos, que Cristo aparecerá en las nubes otra vez y vendrá con su iglesia para reinar por siempre. Este es un llamado que nos hace el libro a la perseverancia y a la fidelidad en medio de la prueba, con la seguridad de que la victoria final pertenece al Cordero, es decir, a Jesucristo, Dios manifestado en carne, para nosotros, Dios revelado a los gentiles. Y con eso terminamos este punto de la última sección, vamos a hablarlo así, la segunda sección grande en la Biblia, que es el Nuevo Testamento, con todas sus subdivisiones.